Queridos compañeros del Politécnico Gran Colombiano, en esta oportunidad les vamos a hablar sobre contracultura y las tribus urbanas. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre qué es contracultura. El término contracultura refiere a aquellos movimientos culturales que se oponen a la cultura dominante o hegemónica. Por norma, estos movimientos se enfrentan directa o indirectamente al orden social establecido, por el cual genera en ellos inconformidad, malestar, frustración, indignación o resistencia. Los grupos de contracultura se oponen a los valores sociales dominantes por medio de símbolos o acciones públicas. En este sentido, desafían las normas establecidas en el seno de la sociedad a través de muchos recursos. Tales recursos pueden abarcar elementos como código de vestir, lenguaje verbal, lenguaje corporal, estilo de vida, expresiones artísticas y actividades políticas, entre muchos otros. Las tendencias dependerán del tipo de motivación que anime a los grupos, ya que estos difieren en sus objetivos. Sin embargo, tienen en común el rechazo de la hegemonía cultural y el sentimiento de marginación en el sistema. ¿Cuáles son las tribus urbanas más comunes en Colombia? Incluyen a los metaleros, los punqueros, los raperos, los skinheads, los rudos, los hippies, entre otros. Algunos de estas tribus se ven con menor frecuencia, mientras que hay otras cuya popularidad van en aumento según las tendencias tecnológicas y las modas del momento. El término tribu urbana fue acuñado por primera vez por el sociólogo francés Michel Maffesol en 1988 con una manera de definir a aquellos grupos pequeños de jóvenes que viven en las ciudades y comparten intereses comunes. Estos intereses son usualmente diferentes de los del resto de los individuos de la sociedad. En Colombia, estos grupos urbanos se componen principalmente de adolescentes o jóvenes que comparten hábitos y gustos comunes. Se diferencian del resto de los grupos sociales gracias a sus llamativas vestimentas que van acorde con alguna moda o tendencias nuevas en el país. Algunas tribus urbanas en Colombia tienden a desaparecer al perder a sus seguidores, mientras que hay otras que permanecen intactas por generaciones y se conservan vigentes en el tiempo. Tanto en Colombia como en Europa y otras partes del mundo, las tribus urbanas nacen de la necesidad de los jóvenes por expresar sus ideologías. Pertenecer a una tribu urbana es una manera de alejarse de aquello que es considerado común. Generalmente a los jóvenes que pertenecen a estas tribus la normalidad no les resulta atractiva. En un primer momento, los hippies eran personas que se entienden de hacks y de todo lo que tiene que ver con lo afroamericano, la cultura negra. Son personas cultas y con inquietudes intelectuales al margen de la mainstream cultural de esos primeros hippies que no son exactamente los que hoy conocemos como tales. Se evoluciona hacia la llamada generación beat, que es el origen tanto del movimiento rock como el movimiento hippie. La sociabilidad, identidad y aceptación. Ya decíamos que uno de los elementos principales de la experiencia de ser joven en la actualidad es sobreponerse al anonimato de las grandes urbes, dejar huellas, ser reconocido en su existencia, es decir, poder ser reconocido
como sujeto, tener una identidad. Sin embargo, dotarse de algo tan complejo y necesario no es con mucho una tarea fácil, ya que debido a esto dedicarán una parte importante de su energía y de su existencia. En este buscar y rebuscar identidades o puntos de referencia, los jóvenes se ven sometidos a tensiones y contradicciones que los sitúan en algunos casos en puntos críticos de su construcción de identidad, la diferencia o abismo que existe entre sus aspiraciones y sus posibilidades. Por otro lado, podemos definir como de experticia para cada uno de los involucrados, puesto que en él construyen sus saberes y estrategias cotidianas para mejorar su calidad de vida, de acuerdo a sus propios parámetros de convivencia y de estatus, los que casi siempre no coinciden con los de la sociedad adulta. En este parecer, ser un punto que, de acuerdo a las investigaciones e información disponible, no parecen tocar otros autores. Sin embargo, parece claro cómo se desprende de algunas investigaciones más clásicas sobre el tema y de lo que es posible observar desde la experiencia más directa, que en el paso por una tribu no es algo permanente, sino temporal, aunque existen algunas tribus que tienen un comportamiento más duradero. Al incorporar el componente político reivindicativo en su universo cultural y simbológico. Para finalizar, debemos preguntarnos, ¿por qué se integran los jóvenes a las tribus urbanas? Decir que uno de los elementos principales de la experiencia de ser joven en la actualidad es sobreponerse al anonimato de las grandes urbes, dejar huellas, ser reconocido en su existencia, es decir, poder reconocerse como sujeto, tener una identidad. Sin embargo, dotarse de algo tan complejo y necesario no es con mucho una tarea fácil, y a él o a la joven se dedicará una parte importante de sus energías y de la existencia. En este buscar y rebuscar identidades o puntos de referencia, los jóvenes se ven sometidos a tensiones y contradicciones que los sitúan en algunos casos o puntos críticos de su construcción de identidad, la diferencia o el abismo que existe entre sus aspiraciones y sus posibilidades, como lo bien resume el autor. Vemos entonces cómo el joven, en este proceso que hemos descrito de búsqueda y de afirmación de su propio yo, abandona su familia, el grupo inicial de referencia, por otro que está fuera de su hogar, que se constituye a partir de otros que, como él o ella, se encuentran en la intemperie, a la caza de los elementos y rostros que les dé una identidad, es decir, una seguridad mínima sobre la cual armar su propia visión de lo que son y de lo que desean ser. En este movimiento de búsqueda individual interior tan irremediable, necesario, el joven busca a otros, de allí que la conformación de la identidad, al menos en un primer momento, se haga con referencia a los otros, es decir, que la identidad personal, paradojalmente, se edifica a partir de reconocer y reconocerse en otros. ¿Cómo afectan las tribus urbanas la escuela? Las tribus urbanas y la escuela. La escuela como institución no debe ser ajena a estas situaciones en el que se encuentran inmersos los jóvenes. Esto significa que debe tomar medidas reales contundentes
aminorar la compleja situación que estos atraviesan, tal vez empleando nuevas prácticas pedagógicas conducentes a una transformación positiva en todo sentido de la realidad.